Bueno, hoy hemos conocido los datos de paro. Está con nosotros el economista Juan Carlos Bermejo. Juan Carlos, bienvenido. Muy buenas noches. El paro ha bajado en el mes de julio hasta los 3,13 millones de parados. Un récord, no teníamos un mes de julio tan bueno desde hace 10 años. Así lo han valorado los distintos sindicatos. Los datos que hoy han salido del desempleo lo que demuestran es sobre todo la precariedad laboral del mercado laboral español, ya que todavía existen más de 3 millones de personas, trabajadoras y trabajadores, que están en el paro. Para la Unión General de Trabajadores es imprescindible abordar dentro del ámbito del diálogo social un plan de choque para la calidad del empleo. Fundamental abordar la calidad del empleo y, sobre todo, abordar la inserción laboral de aquellas personas que tienen más dificultades de acceder al mercado de trabajo. Si hablamos de políticas activas de empleo, desde la Unión General de Trabajadores también consideramos muy importante no solo hablar de políticas activas de empleo en el plano de las bonificaciones a la contratación. Una buena noticia la que hemos conocido hoy con el descenso del desempleo en nuestro país, en más de 27.000 personas. Buena noticia que está siendo y se ha visto eclipsada por el otro dato que también hemos conocido, que es la alta temporalidad de los contratos que se ha firmado en el mes de julio. El 91% de los contratos firmados son contratos temporales, contratos de muy corta duración y además contratos en los cuales un tercio de ellos son contratos a tiempo parcial. Comisiones Obreras venimos denunciando que la contratación a tiempo parcial se sigue disparando, sigue en aumento. Es más, el 40% de los contratos indefinidos son contratos indefinidos pero a tiempo parcial. Y se sigue sin reducir la brecha entre contratación indefinida y contratación temporal. Juan Carlos Bermejo, ¿qué le parecen estas reacciones de los sindicatos? Bueno, pues es que yo me quedo estupefacto porque es que realmente no analizan los datos reales. Es decir, para empezar, los datos de paro registrado, cualquier analista serio no los tiene en cuenta. Porque si tomamos la diferencia que hay de esos datos, ¿no?, que salen mensualmente con los de la encuesta de población activa, es que la diferencia es de 500.000 a la baja. Por lo tanto, eso es un dato que no hay por dónde cogerlo e insisto, cualquier analista serio no tiene en cuenta los datos de paro registrado. Los que sí son relevantes son los de la seguridad social, que eso sí que son personas que se cuentan, que entran y salen. Y entonces, nos llevamos la sorpresa de que en este mes se han perdido 200.000 afiliados en la seguridad social. Porque es que el dato que ofrece el gobierno y el ministerio son las afiliaciones medias. Pero si nos vamos al dato neto, es decir, los que hay el 31 de julio, han desaparecido 200.000 afiliados. Y esto no es ni más ni menos que ahí sí le tengo que dar la razón a la señora esta de las comisiones obreras, porque desde que se puso en marcha la reforma laboral, pues llevamos unos años que se han sustituido empleos dignos por empleos indignos. Precarios. Bueno, llamémosle como queramos. Fíjese que antes ha estado Javier aquí, el señor del taxi, ¿no? José Miguel Funes. José Miguel. Y claro, fíjate, te voy a poner un ejemplo. ¿En qué estamos convirtiendo a los trabajadores en este país? Yo cojo y me meto en una aplicación de esta, de una plataforma de VTCs, y me llevan por 10 euros al aeropuerto. 10 euros. Si de esos 10 euros que yo pago se queda un poco el banco, un 20% la plataforma, otro 20% la empresa de VTCs que tiene empleados a estos señores, a los conductores. Pues al final le queda por una hora de trabajo entre que voy y vengo y te llevo, esos son 5 euros brutos a lo sumo para ese trabajador o trabajadora que está en la VTC. Eso, Javier, 5 euros, eso es ilegal, eso está por debajo del salario mínimo. Es que ni siquiera los empleados del hogar cobran eso. Hay que pagarles más que eso, que es por ley, los trabajadores, digamos, que tienen un salario menor, por convenios, etcétera. O sea, no me quería meter en el tema del taxi, Juan Carlos, pero ya que lo sacas, de fondo, lo hemos venido aquí contando los últimos días, lo que tienen de fondo, lo que esconden Uber, Cabify, estas empresas de vehículos VTC, ¿es un mercado laboral precario?
Por supuesto, esto es lo mismo, esto es la misma transformación que ya se ha producido, por ejemplo, en el sector textil. Por ejemplo, el transporte, o sea, cuando yo nací, por ejemplo, en un barrio humilde, como soy un poco más mayor que tú, pero no mucho, yo solo tengo 21 años, estaba lleno, mi barrio estaba lleno de trabajadores autónomos que se dedicaban, muchos de ellos, al transporte. Uno tenía una camioneta, otro tenía un camión para repartir la cerveza, otro tenía un camión para repartir carne, otro tenía un taxi, otro... Bueno, pues todo ese modelo ha ido desapareciendo y se ha ido concentrando en empresas que se dedican a esos negocios y contratan a estos empleados, les dan el trabajo a cambio de unos sueldos miserables. Que es lo mismo que han hecho las multinacionales del textil. Han trasladado los centros de producción a los países donde allí, la mano de obra efectivamente, mucho más barata. Y ellos nos venden que es todo más eficiente, más bonito, la logística, etcétera, pero lo que al final el resultado es que unos pocos se hacen de oro y los que tienen que producir, en este caso no podemos trasladar a los transportistas a Bangladesh, porque no nos vamos a ir a coger el taxi a Bangladesh. Señor No hay Bermejo, más remedio. ciñéndonos a los datos del paro, lógicamente en verano siempre aumenta el empleo. España, la principal industria de España es el turismo. ¿Debería España buscar otras alternativas a la industria del turismo? Me refiero, porque este empleo es temporal, como usted bien ha dicho anteriormente, es un empleo de baja calidad, precisamente por su propia naturaleza, ¿no? Sí. ¿Por qué no se intentan, otras alternativas? Bueno, pues porque los políticos que tenemos gobernando España, perdón, desde las últimas décadas se ha desindustrializado a pasos agigantados. Agigantado, efectivamente. Hemos pasado, ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues hemos pasado de los años 70, que el peso en el PIB era del 35%, ahora algo menos del 14%. O sea, tú fíjate el desmantelamiento industrial que ha habido en este país en beneficio de otros vecinos, bueno, sobre todo de otros vecinos como son Italia o Francia, que son los grandes beneficiados, y eso fue uno de los peajes que nuestro ínclito Felipe González pagó en su día por entrar en la Unión Europea, que era algo ya inevitable, íbamos a entrar de todas formas. Pero vuelvo a los temas del paro. Los datos de julio no son buenos porque no se ha crecido en el mismo ritmo que en el año pasado, por ejemplo. Se ha hundido la demanda de turismo en comparación con los 10 años pasados. Hemos crecido mucho menos que en los 10 años pasados. Y honestamente, cuando estamos hablando de que los datos son buenos, me vuelvo a remitir a los datos de la Seguridad Social, donde ahí se refleja los que entran y salen de verdad al mercado laboral. ¿Cuál es, bajo su punto de vista, el principal problema del mercado laboral español? Bueno, yo creo que estamos... Porque no siempre, y los datos así lo muestran, no siempre crecer en términos absolutos, ¿no? En puestos de trabajo, eso no se traduce en un empleo de calidad. Efectivamente, o sea, yo creo que el principal problema que tenemos aquí es que hay un cuello de botella, porque estamos pretendiendo formar a muchas personas en alto nivel, cuando realmente lo que necesitamos son elementos más productivos, y eso va asociado otra vez a que tenemos que invertir en tejido industrial. Y eso ahí es clave el Estado. El Estado tiene que invertir en sectores estratégicos como son la automoción, las telecomunicaciones, la energía, y además, como son estratégicos, tiene que dirigirlos. O sea, no puede liberalizar, como otros sugieren, esos sectores porque son estratégicos, porque si los perdemos, nuestra economía se hunde. ¿Cuál es el resultado, Javier? Que tenemos las terrazas de las playas llenas de camareros universitarios. Y tú fíjate lo que nos cuesta un universitario formarle durante tantos años. Y de hecho, fíjate lo que te estoy diciendo, si lleváramos a muchos universitarios a Harvard a estudiar, nos saldría más barato que lo que nos cuestan las universidades españolas que han eclosionado durante todos estos años, y que muchas de ellas no son ni más ni menos que colmenas de correligionarios del partido de turno, y me voy a referir en concreto a la Rey Juan Carlos, a la Pompeu Fabra y a la Carlos III en su momento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el papel en la economía española, el papel de los autónomos? Se habla mucho, los autónomos se han quejado en los últimos años de que tienen que pagar muchos impuestos y que luego, obviamente, pues
la crisis ha pasado factura a todos, lo que ellos facturan pues como que no les sale rentable. Y sin embargo los autónomos generan muchísimo empleo para el total de la economía española. Bueno, depende qué autónomo. Por ejemplo, el dueño de una gran compañía es un autónomo y puede tener miles de empleados, ¿no? Y por ley tiene que ser autónomo si es administrador o es gerente, etcétera. Yo creo que tú te refieres al pequeño, sí, al mediano, al que se busca la vida y bueno, pues un poco como el señor que hemos tenido aquí antes, ¿no? Bueno, esta gente, de verdad, o sea, siempre han sido los grandes maltratados, ¿no? En este sentido. Porque por un lado se les ha permitido que contribuyeran al sistema público de una forma diferente, que luego cuando han llegado a la finalización de su vida laboral, pues se han encontrado con una situación bastante precaria, ¿no? Y ya no digamos si además el Estado no tiene para pagarles, ¿no? Y por otro lado, yo creo que sus representantes hacen mucho lobby político, pero realmente a la hora de la verdad pues no obtienen nada, porque yo me echo las manos a la cabeza de que van presumiendo algunos de que se han conseguido en la última legislatura avances en los autónomos, ¿no? Por ejemplo, el pacto ese teórico de PP y Ciudadanos, que teóricamente iba a dar mucha ventaja a los trabajadores autónomos, pero lo cierto y verdad es que si usted sale a la calle y pregunta a cualquier autónomo cuál es la ventaja que ha percibido, lo cierto y verdad es que no ha percibido ninguna, más bien todo lo contrario, les han subido las tasas, les ponen más trabas, etcétera, etcétera. Es decir, el lobby de los autónomos es como el de la COE y todos estos, no sirven para nada, son un nido de enchufados y al final no le sacan las castañas del fuego a la gente. Señor Bermejo, de fondo, ¿cuál es el problema estructural de la economía española? El problema estructural es que nosotros no tenemos una visión de qué tiene que ser a largo plazo. O sea, aquí van a golpe de decretos, a golpe de legislaturas de 4 años y ellos, o sea, me refiero a ellos, los políticos miran su interés, miran conservar su negocio. No tienen una visión a largo plazo, no tienen un plan industrial. Por ejemplo, en los años 60 se puso en marcha un plan industrial que dio sus frutos al cabo de 10 años. Y convirtió a muchas personas en trabajadores, que eran trabajadores muy humildes, en familias de clase media, que pudieron desarrollar negocios, pudieron desarrollar patrimonios y darle a sus hijos una vida mejor de la que ellos tenían. Hoy, desgraciadamente, nuestros hijos van a vivir peor que nosotros, pero con toda seguridad. Y eso es porque las personas que nosotros ponemos a dirigir los intereses del país no tienen una visión a largo plazo. O sea, no tienen en cuenta el problema demográfico, no tienen en cuenta los ciclos de recesión y económica que siempre aparecen. Y sobre todo, mi querido Javier, hemos perdido soberanía económica y monetaria. Sin duda es uno de los grandes problemas. Y entonces eso es la clave, o sea, estamos literalmente en pelotas. Juan Carlos Bermejo, economista, muchísimas gracias por estar en la redacción abierta del verano.